Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Estamos en la segunda clase del taller Cómo producir un podcast político. La primera clase fue muy bien, estuvimos hablando de cómo se escribe un guión, para qué sirve un guión, cómo estructurar un guión, cómo estructurar la idea para después convertirla en un podcast. Y me parece que la clase de hoy se complementa súper bien con la primera porque vamos a meter el ojo un poco más en la concepción, ¿no?, de un podcast, en cómo tomar esa idea y convertirla efectivamente no solamente en un guión, sino en un podcast propiamente dicho. Para eso contamos con una profe que repite este año, que ya estuvo el año pasado, sabe muchísimo el tema, tiene un montón de experiencia, tiene un montón de pergaminos, pero antes de darle las palabras, les voy a decir dos o tres cositas muy, muy breves. Primero, gracias a todas y todos los que mandaron las tareas que mandamos el otro día. Ese es un poco el ritmo y la dinámica que vamos a tener. Una o dos tareas muy breves, muy cortitas. La tarea está pensada para que les ayude a ustedes desarrollar su podcast, ¿no? Es decir, la idea es que lo puedan aplicar en el proyecto propio y que obviamente eso suma para después el trabajo final, ¿no? Cuando terminemos con este curso. Desde ya que las dudas que puedan surgir, como estuvieron haciendo algunos, las pueden mandar o por el grupo de WhatsApp, ahí está siempre atenta a Milagros, o por mail o por la plataforma del DP Campus. Estamos siempre atentos, ¿no?, a cualquier duda que pueda llegar a surgir. Y además de esas tareitas que como el otro día, tal vez una o dos preguntas o uno o dos ejercicios muy breves, la idea es que este es un taller de podcast, entonces que escuchen podcast. Seguramente escuchan los propios, los que les gustan, los que regularmente suelen escuchar, pero también la intención es que escuchen algún que otro episodio, algún que otro podcast que tiene que ver con la clase siguiente. Entonces, el otro día le mandamos el podcast de El Hilo sobre el tema del recorte del USAID en Estados Unidos. Espero que lo hayan escuchado. Ahora Silvia tal vez cuenta alguna que otra cuestión al respecto, y también el podcast de Bukele, ese era más largo, ¿no? Son como 4 o 5 episodios. Les dije que con que escuchen una parte del primero ya alcanzaba, pero bueno, capaz que alguno se manda una panzada y se los escucho todo el fin de. Así que bueno, sin más preámbulo, no sé, Milagro, si hay algo para comentar, decir o tener en cuenta. No, simplemente sobre las tareas que a medida que las fueron mandando al mail yo fui respondiendo, que las recibimos, porque llegan muchas dudas al grupo de WhatsApp de si se recibió o no se recibió. Yo les voy a ir respondiendo, hay algunas que todavía están pendientes, pero ténganme paciencia que todas las vamos a ver y les voy a responder así se quedan tranquilos de que llegaron. Simplemente eso. Muy bien, así que sin más preámbulo, ahora sí, le doy la bienvenida a Silvia Viñas. Vamos a poner unos aplausos, a ver si tengo aplausos acá. No tengo, tiene que No, ser real. no Ahí hace está. falta. Así que, Me los bueno, imagino, gracias Franco. Silvia Gracias. por estar acá. Silvia, tal vez la conocen del Hilo, si es que alguno escuchó alguna vez el Hilo, la conocen de Radio Ambulante en general, de todos los podcasts que ahí se producen. Ella es la productora ejecutiva del Hilo, como decía antes. Es periodista, tiene cientos de medallas y premios y reconocimientos, están todos colgados en la pared que no se ve por la cámara, si no verían una pared ahí llena de diplomas y medallas y trofeos. Pero bueno, con ella, como les decía antes, vamos a tratar de entender cómo concebir un podcast, es decir, esos primeros pasos y esas decisiones importantes, si se quiere, para poder convertir una idea en un proyecto de podcast concreto. Así que, Silvia, te agradezco un montón por repetir este año, por tener ganas de hacerlo, y el escenario es todo tuyo. Adelante. Bueno, gracias por la invitación de nuevo. Me encanta hablar sobre esto porque es lo que vivo todos los días y es muy divertido poder hacer esto. Así que, Ayer no podía ir. ¿No te ¿alguien? pudiste Bueno, conectar? chicos, les pido que silenciemos los micros. Ahí Ahí está. está. Gracias. Ahí sí. Entonces voy a compartir acá mi pantalla. Qué brillante. Ok. em, Primero les cuento un poquito qué es el hilo, si no lo han escuchado o si solo escucharon el episodio de USAID. Básicamente el hilo es un podcast semanal
salimos todos los viernes y la idea es desarrollar en profundidad una noticia de la región. Esa es como nuestra promesa. Y lo empezamos a hacer hace 5 años, pero lo empezamos a desarrollar hace 6. Nos tomó casi un año por los pasos que ahora les voy a contar y también porque seguíamos haciendo Radio Ambulante. Entonces, El Hilo es el segundo podcast de Radio Ambulante Studios y ahora les voy a contar básicamente por qué decidimos hacerlo. Bukele, el Señor de los Sueños, es la primera serie que hacemos desde Radio Ambulante Studios, en nuestro nuevo canal de series de Central. Hemos hecho otra que también es política, Péndulo, que le hicimos con Telemundo, que era como una previa a las elecciones en Estados Unidos. Y estamos ahora mismo desarrollando 2 series más que van a salir en unos meses. Entonces, estamos pensando, aunque el hilo ya anda, digamos, no solo porque hay mucho trabajo y siempre hay que estar un poco como ajustando a nuestras realidades, a cómo cambia el equipo, a cómo cambia la región, a cómo cambian las noticias y nuestras capacidades, nuestros recursos. Igual estamos pensando en desarrollar podcast cada vez que hacemos una serie nueva. Entonces todo esto yo lo tengo muy, muy fresco porque lo estoy viviendo ahora. Entonces, lo primero que quiero repasar con ustedes son básicamente pasos clave para desarrollar un podcast. Perdón, tengo que mover esto porque no veo nada. Entonces, el primer paso, que puede sonar muy básico, pero me parece que es clave y es un poco la brújula y lo que nos va a guiar durante todo el proceso, es tener clara nuestra misión, ¿no? ¿Por qué quiero empezar este podcast? ¿Cuál es mi promesa? Entonces, por ejemplo, como les decía con el hilo, cada semana la promesa que le hacemos al oyente es que después de escuchar un episodio del hilo, van a sentir que entienden mejor X noticia. Entonces, ustedes escucharon el episodio de USAID y espero, mi objetivo y el de mi equipo era que después de escuchar ese episodio, ustedes sintieran como, ok, ahora entiendo mejor qué onda con esto, con estos cortes, cuáles pueden ser las consecuencias, por qué lo están haciendo, cómo cabe dentro de las políticas de Trump, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante y vamos a ver eso para el hilo y para el Señor de los Sueños. Es súper importante tomar un momento para conocer a tu competencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se compara este podcast que yo quiero hacer a los otros en mi misma categoría o que tienen una idea parecida, ¿no? Entonces, si estoy haciendo un podcast político, ¿qué otros podcasts políticos en español existen? Si estoy haciendo un podcast de moda, ¿qué otros podcasts en español de moda existen? ¿Cómo son? ¿Qué hacen bien? ¿Qué me gusta? ¿Por qué escucho este podcast? ¿Por qué este sí me engancha? ¿Por qué no me pierdo ningún episodio? ¿Qué haría diferente yo? ¿No? ¿Y qué falta en este espacio? Si veo la lista en Apple Podcast, en Spotify o lo que sea, de los podcasts de noticias o los podcasts noticios políticos en español, ¿qué veo que falta ahí? ¿No? Falta un podcast con un enfoque feminista, falta un podcast para jóvenes, falta un podcast para niños sobre política, no sé, pero ¿qué falta y qué puedo llenar yo? Porque no queremos hacer lo mismo que están haciendo los demás. Entonces, por ejemplo, cuando desarrollamos el hilo hace 6 años, había dailies de noticias, era como el auge de los dailies de noticias en inglés. The Daily, Today Explained, el de NPR Up First, pero no había casi nada en español en ese formato y no había nada en español como lo que nosotros queríamos hacer, que tuviese un enfoque regional y que se enfoque en una noticia.
Entonces, ahora sí, hay un montón de dailies, hay muchos dailies en español, quizás ustedes los escuchan, pero semanal, que se enfoque en una noticia y tenga una visión regional, todavía no hay tantos. Y creo que en eso tomamos la decisión de, lo digo desde ya porque siempre es una pregunta de por qué no somos un daily y ahora van a ver por qué. Es porque es imposible para nosotros ser un daily porque no tenemos el equipo y no tenemos detrás de nosotros una redacción como tiene el New York Times o como tienen otros medios que hacen podcast dailies como El País. Entonces, tener clara la misión, por qué quiero hacer este podcast, cuál es mi promesa, conocer la competencia y después vamos a dedicarle un tiempo más largo a esto, que es definir el oyente. ¿Para quién es y para quién no es este podcast? Porque no podemos llegar a todo el mundo. Aunque queremos que todo el mundo nos escuche, queremos tener miles, millones de oyentes, eso es imposible. Entonces, vamos a ver quién es tu oyente ideal. Y esto es algo que ustedes se van a imaginar, porque todavía no sabemos. Pero vamos a hacer un ejercicio, o les voy a mostrar el ejercicio que nosotros hicimos para pensar en nuestro oyente ideal. Entonces, por ejemplo, el hilo no es para personas que quieren un resumen de varias noticias. Y está bien, si tú eres alguien que quiere el viernes escuchar cuáles son las noticias de esta semana, el hilo no es para eso. El hilo es para concentrarte en una noticia específica. Después, el otro paso clave, una vez que ya tenemos una misión, hemos definido nuestro oyente y nuestra idea, digamos, hay que definir el equipo. ¿Cuánta gente, siendo realista, necesitas para cumplir con tu promesa, con tu misión y no morir en el intento? Entonces, por eso les decía, yo no puedo hacer un daily con el hilo porque no tengo la gente. Entonces, para mí es muy importante definir mi equipo. Y por último, el último paso clave de estos, hay muchos, pero estos son los que yo les voy a mencionar, es pilotear antes de salir al aire, hacer al menos 3 episodios y compartirlos con personas que van a ser honestas. Si se lo comparten a su papá, a su abuelita, a alguien que les tiene mucho cariño, seguramente les va a decir, sí, mi amor, es hermoso, me encanta, sigue haciéndolo. Es mejor compartirlo con alguien que ustedes saben que va a ser crítico. Y la pregunta clave, les pueden preguntar lo que ustedes quieran y yo les voy a dar algunas preguntas que les pueden hacer, pero la pregunta clave es si lo escucharían de nuevo, ¿no? No sé, si mi podcast es semanal, ¿escucharías otro episodio el viernes que viene? Y si no es un sí con entusiasmo, tómenlo como un no. Y está bien, de nuevo, el podcast que ustedes van a hacer no es para todo el mundo, pero si le preguntan a 10 personas y todas les dicen, no estoy seguro, es una señal de que hay que hacer quizás algunos ajustes a tu podcast. Entonces, ¿por qué hacer el hilo? Como les decía, el hilo es un podcast semanal de Radio Ambulante Estudios que cubre las noticias más importantes de América Latina. Esa es como la definición más básica del hilo. Y lo hicimos, ¿por qué? Porque nuestros oyentes nos pedían otro podcast además de Radio Ambulante y nos dábamos cuenta que con Radio Ambulante nos costaba como reaccionar a las noticias y a lo que estaba pasando en la región porque nos estábamos concentrando en otro tipo de historias, nos estábamos concentrando en historias más narrativas, no necesariamente noticiosas, y sentíamos que había un vacío en el mundo del podcast en español que cumpliese ese rol de un poco explicar y profundizar esta región tan compleja, ¿no? Donde pasan tantas cosas. Entonces, nuestra visión es que usando técnicas de periodismo y audio narrativo, vamos más allá de los titulares y contamos las noticias más importantes y o urgentes, dándole al oyente una perspectiva diferente a la que consumen otros medios. Esta visión la tenemos todos incrustada, tatuada en nosotros y es lo que nos mueve
cada semana. Cuando escogemos una historia, que si tenemos tiempo vamos a llegar a eso, esto es lo que tenemos en mente. Nosotros vamos más allá de los titulares. Pensamos, ¿cuál es la noticia o las noticias o la coyuntura? No tiene por qué ser una noticia específica. Más importante, ¿qué está pasando en la región? Y cómo podemos darle al oyente una perspectiva diferente a lo que ya están viendo en otros medios. Entonces, muchas veces nuestras conversaciones, cuando tenemos nuestra reunión editorial cada semana, es, bueno, en CNN, en El País, en no sé dónde, no sé qué, están cubriéndolo así. ¿Qué falta? ¿Qué enfoque? ¿No? ¿Qué no se está contando? ¿O cómo podemos hacerlo nosotros de una forma en audio que se sienta al menos diferente o que está agregando algo a lo que ya está en los medios? Nosotros no podemos cubrir noticias urgentes, al menos que justo pasen en el día correcto. Casi siempre nosotros por ser el equipo chico que somos y no tener una redacción detrás, no podemos saltar tan encima de lo más urgente, pero sí podemos profundizar. Entonces a veces decimos, bueno, hagámoslo la semana que viene de forma más profunda. Pero esta visión es clave. Entonces, tómense el tiempo de pensar cuál es su visión. Esto no es algo que salió así de la nada, es algo que trabajamos, que refinamos, pero una vez que la tenemos clara, es nuestra guía para todo lo demás. Y también otro ejercicio que hicimos fue pensar en cuáles son nuestros valores, ¿no? Como podcast. Y los dividimos en 3: rigor, curiosidad y creatividad. Entonces, el rigor periodístico es algo que estamos pensando en esto en todo lo que hacemos, desde cómo nos preparamos para las entrevistas hasta que hacemos fact-checking para cada episodio. Y no solo aplicamos el rigor al episodio en sí, sino al diseño de sonido, a la página, a lo que publicamos en redes, a nuestro boletín, porque eso para nosotros es fundamental, ¿no? Y otro de nuestros valores, la curiosidad, es de vuelta a nuestra misión, ¿no? Pensamos más allá de los titulares. Eso significa que tenemos que ser creativos, ¿no? Que nos hacemos muchas preguntas y estamos, como les decía, preguntándonos constantemente qué podemos agregar al entendimiento de nuestros oyentes sobre esta noticia. Y por último, creatividad. No nos conformamos con seguir una fórmula para cada episodio, aunque sí tenemos una fórmula que es qué está pasando y qué significa, buscamos maneras creativas de contarlo, ¿no? Entonces somos fieles a la estética del programa, seguimos con el mismo tema musical, somos los mismos presentadores, el diseño de sonido es parecido, pero quizás en un episodio empezamos con archivo de noticias, en otro episodio empezamos con una conversación, con otro episodio empezamos con ambiente de la Amazonía. Vamos tratando de variar. En un episodio tenemos 3 voces, en uno tenemos una. Tratamos de variar para que no se sienta como que siempre estamos siguiendo lo mismo, y eso a nosotros como equipo nos motiva también a seguir haciendo esto semana tras semana, que igual eso es importante tener una motivación para seguir. Entonces, esto es como caso de estudio del hilo, de por qué decidimos hacerlo. Entonces, yo los invito a ustedes que piensen por qué quieren hacer el podcast que quieren hacer, cuál es su misión, cuál es su promesa al oyente y cuáles son los valores que van a dirigir todo lo que hacen. Pueden ser estos, pueden ser diferentes, va a depender de lo que ustedes quieran lograr. Con Bukele, el Señor de los Sueños, es una serie de 6 episodios y uno extra sobre el autócrata más cool de América y el futuro de la democracia. Entonces, eso es de nuevo en una línea de qué se trata este podcast, y los episodios básicamente te cuentan esto, ¿no? Por un lado, quién es él, y por otro lado, como su camino hacia el autoritarismo para entender el futuro de la democracia. No solo
en El Salvador, sino en Latinoamérica. Y queríamos básicamente entender cómo se llega a este punto en que las promesas de la democracia ya no importan, ¿no? Como por qué ha decidido la gente votar por alguien como Bukele y entregarle este poder básicamente sin límites, cómo él llegó a este punto. Esto iba a salir, bueno, salió y siempre lo pensamos así para que saliera antes de su reelección. Entonces lo sacamos específicamente las semanas antes de la reelección y eso fue clave, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos que cada vez más gente en América Latina dice que quiere un presidente como Bukele y su triunfo en la reelección iba a sentar un modelo a imitar en un continente que está asolado por la inseguridad y la desigualdad. Entonces, como les decía, estamos pensando que salga a partir de enero de 2024 y no solo era un buen momento porque capitalizaba esa curiosidad, ¿no? Sino también iba a crear más interés. Y nos dimos cuenta de eso porque apenas sacamos los primeros episodios y cuanto más se acercaba al día de la votación, nos llamaron de docenas de medios y de repente nosotros pensaban que éramos expertos en Bukele, entonces nos llamaban de medios de Argentina, de Ecuador, de México, para hacernos entrevistas sobre Bukele. Y nosotros estábamos como, ok, primero a ver si nuestro compañero salvadoreño la puede dar, porque él es en realidad el experto, pero eso nos ayudó. El momento en el que salió fue muy importante. No siempre va a ser importante para un podcast, a veces da igual, pero vale la pena pensar cuándo es el mejor momento para sacar esto, para sacar una serie, si sabemos que va a pasar algo, si es una serie política sobre un caso que va a ir a corte, quizás vale la pena pensar para que salga los días antes de que empiece ese caso y quizás pensamos como los últimos episodios van a cubrir el caso en tiempo real. No sé, ¿no? Pero sí vale la pena pensar cuándo empezar este podcast. Y también pensábamos que tenía el potencial de convertirse en un material de referencia y análisis. Hay un podcast, quizás lo han escuchado, sobre Jair Bolsonaro, muy bueno, que es sirve un poco eso, es como quieres entender cómo surgió él, bueno, puedes escuchar esto. Hay uno de Lula, hay uno de Milei, ahora que salieron como al mismo tiempo, un poquito después, ya se han creado más de estas series como comprimidas de 6 7 8 episodios que las puedes escuchar en el futuro y te sirven para entender un poco qué onda este líder político. Entonces, estas eran nuestras razones para hacer Bukele. Si pensamos, yo sé que no es muy sexy ni como creativo y artístico, pero si pensamos en el podcast como en un producto y nosotros tenemos que vender este producto, tenemos que pensar por qué queremos hacer este producto, ¿no? Como para quién es, quién lo necesita, qué es lo que va a agregar al mundo de los podcasts. Y por último, otras consideraciones para Bukele, como les decía, ¿por qué ahora la reelección? Porque nosotros no somos salvadoreños, pero teníamos la experiencia de cubrir a Bukele en el hilo y habíamos visto que todos nuestros episodios sobre Bukele, la audiencia se disparaba. Entonces sabíamos que había mucho interés de nuestra audiencia, nosotros pensamos en servir a nuestra audiencia, en entender un poco más sobre qué está pasando con Bukele y lo que está pasando en El Salvador. Y teníamos acceso a periodistas con mucha experiencia, entonces decidimos aliarnos y hacer este podcast. Y por último, pensamos en la estructura de la serie, ¿no? Entonces, esto es diferente que para un podcast del hilo, que estamos pensando en la estructura de cada episodio cada semana.
para Bukele el Señor de los Sueños también pensábamos en el enfoque y arco narrativo de cada episodio, pero también el arco narrativo general de la serie, que es la construcción de un autócrata, y por eso va en orden cronológico y cada episodio toca un punto diferente yendo en cronología de tiempo, digamos. Ok, entonces, espero que mientras me escuchan a mí hablar, están pensando en su podcast, en lo que ustedes quieren crear y están pensando en por qué lo quieren hacer, en cuál es la promesa que le hacen al oyente. em, y sí, entonces ojalá eso sea útil. Em, Vamos a pasar a lo que a mí me parece crucial, que es entender quién es nuestro oyente. Ahora, Silvia, sí, sí, te sí, hago una pausa ahí sí, porque hay una sí, preguntita, así antes ok, de que cambies el tema. Natalia Mendoza pregunta algo sobre el episodio de USAID. ajá, sí, Ella dice lo siguiente: pude notar que algunos de los diálogos eran narrativos y en algunos momentos hacen conexión con el formato de entrevista, ¿no? Como que cambia la sí. entonación. Y ella pregunta, ¿hay alguna intención detrás de esa técnica para la narración y demás? ¿O es un sello del podcast que ustedes lo hacen así, un estilo? Es un estilo, lo hacemos mucho, que a veces creo que lo que entiendo es que a veces incluimos nuestra pregunta, y entonces es como la interacción entre nosotros y la persona entrevistada, y a veces cuando escuchan nuestra voz es que estamos narrando. Creo que esas son las dos cosas. Eso lo hacemos en casi todos los episodios. Básicamente el rol de la pregunta es meter al oyente dentro de la entrevista que le hicimos a la persona, y el rol de la narración es dar contexto, que quizás la persona que entrevistamos no dio, o cuando hacemos fact-checking, todos cometen errores, piensan que tienen una cifra bien, la tienen anotada y después nos la dicen y es diferente. Entonces, quizás si hay un error nosotros lo ponemos, o para que fluya mejor. A veces dejar a la persona hablar por 5 minutos sin parar, que hay, si ustedes han entrevistado a gente, hay gente que habla por 5 minutos sin parar, puede sonar muy pesado para el oyente, entonces intercalamos con narración nuestra para agilizar, pero nos gusta dejar las preguntas para que también se entienda que esto es hicimos una entrevista para armar esto, y como para meterlos ahí también. Entonces Genial. hacemos las dos cosas y sí, eso es un estilo nuestro, no es algo que hay que hacer. Hay gente que quizás le gusta y hay otros que no, pero a nosotros nos funciona más que nada, sentimos que le da un poquito de dinamismo para que no se sienta como narración, clip, ¿no? O pregunta, respuesta, Claro. pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Sí. A ver, te hago una pregunta más que tiene que ver Sí. con esto y ahí te dejo pasar. Bueno, acá Diana escribe que se murió Pepe Mujica, mira, una noticia. ¡Wow! Tremendo. Uf, Bueno, que en paz descanse. sí. Em, Perdón por ahí choquea un poco eso. Vamos, Sí. vamos, seguimos. Micaela Pavone pregunta, bueno, es muy concreta la pregunta. En todo el trabajo de investigación que hicieron, me imagino referido tal vez al de Bukele, ¿no? Ajá. Que era más largo. ¿Hicieron Sí. algún tipo de producto alternativo, además del podcast, como producto audiovisual, con ese contenido y demás? Es decir, Sí, ¿hicieron otros formatos con eso? sí. Teníamos un equipo muy chiquito. Esto suena como que somos 80 personas, pero no, teníamos un equipo de 2 o 3 personas que una vez que ya, o sea, mientras íbamos produciendo los episodios, nosotros éramos parte de ese equipo porque ayudábamos, creábamos contenido más que nada para redes. Entonces hacíamos reels, entonces cuando nosotros fuimos a El Salvador a reportear, nos pidieron asegúrense de tomar muchas fotos y de grabar muchos videitos para después poder usarlos en contenido extra. Entonces le llamamos contenido extra porque siempre los episodios van a ser lo principal, pero sí, nos aseguramos de
tener una presencia en redes porque, como vamos a ver, pensamos que es una manera de interactuar con nuestra audiencia y de que gente conozca nuestro podcast, de traer gente al podcast. Entonces, ese es el tipo de... Pero hay que ser muy realista con lo que uno puede hacer porque toma tiempo. Pero sí, yo he visto podcasts que son todo un proyecto multimedia en que tienen texto, tienen videos extra, una página hermosa y, ¿no? Y es genial. Entonces eso es lo lindo de esto. Uno tiene la libertad de ir cuán lejos quiera con todo esto. Muy bien. Adelante nomás. Perdón que estoy tan brillante, pero no puedo hacer nada. Ok, entonces, como les decía, a mí, ¿quién es el oyente? Me parece la segunda clave, después de saber como cuáles son tus valores y por qué estás haciendo lo que estás haciendo, es saber a quién le estás hablando, quién está escuchando. Y obviamente, si estás empezando de cero, no tienes ni idea quién es esta persona, ¿no? Pero les voy a guiar por el ejercicio que nosotros hicimos. No sé si hay alguien aquí que trabaja en el mundo del marketing, quizás encuentre errores en nuestro proceso. No sé si esto es 100% cómo lo hacen las marcas, pero nosotros lo hicimos de esta manera, así que les voy a mostrar nuestro proceso que nos ha funcionado. Pero básicamente es un ejercicio de branding y de planificación estratégica que vamos a aplicar al podcast, ¿no? Y se llama Digital Personas. Y lo que esto nos va a ayudar o no permitir es que vamos a crear un perfil completo de un arquetipo de nuestra audiencia. No toda la audiencia, sino un arquetipo de quién va a escuchar este podcast. Y vamos a personificar ese arquetipo, este segmento. Vamos a catalogarlo, vamos a contar su historia, vamos a entender sus motivaciones y preocupaciones, algunos rasgos socioculturales y, muy importante, cómo se relaciona este arquetipo con nuestro podcast. Si esto no tiene sentido, ojalá en los próximos minutos tenga sentido. Pero básicamente este ejercicio, y ustedes van a tener esto después para consultar, entonces no entren en pánico, yo les voy a pasar la presentación. Pero básicamente son varios pasos. El primer paso, y por eso les decía lo de la misión y la visión y los valores, es repasar cuál es tu misión, cuáles son tus valores para este podcast, porque esto te va a ayudar a mantenerte enfocada. Si pueden hacer esto en un grupo, con su equipo, es genial. Si ya tienen un equipo o una idea de su equipo inicial, de cuántas personas quieren hacerlo, si están haciendo esto con alguien más, si son dos por ahora, está buenísimo hacerlo entre dos y que cada uno piense un poco en personas separadas. Entonces, por eso les decía que es tan importante conocer cuál es tu misión. Después el paso 2, que este es el paso más divertido, vamos a definir nuestra persona, nuestro oyente. Entonces, si yo ahora les pregunto a ustedes, ¿quién se imaginan que escucharía su podcast? ¿No? ¿Cuál es la primera persona que les viene a la mente? Y no importa, o sea, puede ser una mujer de 30 años, puede ser un hombre de 60, un adolescente de 15, lo que sea. Pero piensen ahora, y si quieren lo anotan, quién es la persona que le vino a la mente los primeros 2 segundos, ¿ok? Y vamos a preguntarnos varias cosas. ¿Quién es esta persona? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué le preocupa a esta persona? ¿No? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo apasiona? No solo los pasatiempos, no sé, le gusta correr, sino también cuáles son sus valores, cuáles son sus convicciones, ¿no? ¿Cree en los derechos humanos? ¿Cree en la democracia? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su trabajo? ¿En qué invierte su tiempo? ¿Y hacia dónde va? ¿Qué proyecciones tiene? ¿Qué visualiza en su futuro? Entonces vamos a hacer esto un poco más
en profundidad en este ejercicio. De nuevo, no lo tienen que hacer ahora, pero pueden ir pensando y después lo hacen con más tranquilidad. Pero vamos a contar la historia de esta persona. Entonces vamos a empezar por el nombre de esta persona, y no es un nombre propio, no se imaginen que se llama María o Pedro, sino que es algo más evocativo, que funciona más como una etiqueta y que al decirlo sabemos de una a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces puede estar basado en un estilo de vida o en roles. La mamá malabarista, ¿no? Si estoy haciendo, pensamos si esto es de marketing, si estoy haciendo un producto para madres, ¿no? ¿Qué producto necesita una mamá que está haciendo muchas cosas a la vez? O en referencias culturales, el rápido y furioso, o en hábitos o nichos, el ultra gamer, el runner, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces piensen en un nombre, una etiqueta para esta persona imaginaria o este segmento de la audiencia que ustedes se imaginan que va a escuchar este podcast. Después nos vamos a poner en los zapatos de esta persona. Vamos a pensar en sus hábitos, en sus preocupaciones, en sus necesidades y cómo nuestra marca, en este caso nuestro podcast, se vincula con sus hábitos. Pensemos, va a trabajar todos los días caminando o en bus o en metro. Eso para nosotros es relevante porque ahí puede escuchar nuestro podcast. Y eso significa que vamos a salir a una hora en que pueda escucharnos en la mañana o en la tarde, ¿no? Se junta los sábados por la mañana con su familia a escuchar la radio. Bueno, yo quiero que escuchen el hilo, ¿no? Entonces, puedo imaginarme todas estas cosas. ¿Qué les preocupa? Les preocupa el estado de la región, les preocupa la delincuencia, les preocupa el autoritarismo, ¿no? Y vamos a pensar en cuál es su momento de la verdad. En inglés le dicen el aha moment. Es ese punto de giro que, como esa epifanía, y qué aprende de eso. Ahora les voy a dar un ejemplo. Queremos que eso eventualmente lo lleve a nuestro podcast. Entonces, esto quizás suena muy extraño, pero creo que si les doy el ejemplo de uno de los ejemplos de una de las personas que nosotros nos imaginamos para el hilo, creo que va a tener más sentido. Entonces, este es un ejemplo de las personas que nos imaginamos, porque nos imaginamos varias, ahora les voy a contar otras. Pero esta es la que después entre todos votamos que era como más representativa de lo que nos imaginamos que sería un oyente del hilo. Entonces, la etiqueta que le dimos a este era jóvenes comprometidos, y pensamos que jóvenes es entre 25 y 30 años, nadie se ofenda, yo tengo más de eso también. Pensamos que esta persona es alguien, estas personas, este segmento, no quieren que los engañen, que los tomen por tontos o inocentes, tienen cierta desconfianza en los medios locales o ya establecidos y están buscando un medio en el que puedan creer, que puedan confiar. Acá es donde nosotros queremos entrar, ¿no? Esta es una persona que está siempre en redes sociales, se informa mínimamente de lo que está pasando, pero no se mete tanto en detalle, ¿no? Entonces le llega la notificación de que se murió Pepe Mujica, pero quizás no va a leer un perfil de Pepe Mujica, ¿no? O demasiado extenso, quizás lee algo más cortito. Tiene un manejo superficial de los temas del momento, está informada, pero por encima. Y su momento de la verdad, su aha moment, fue cuando hubo un momento de crisis en la región y no pudo entender qué estaba pasando. No sé, protestas en Chile, yo qué sé, el estallido social en Chile, no sé, un golpe de Estado, ¿no? La reelección de Bukele. Un momento grande que dijo, uy, quiero entender esto, pero no sé cómo, no sé a dónde ir. Para esta persona, el contexto es muy importante, no es un news junkie, pero tiene mucha curiosidad y una necesidad genuina de querer entender el mundo. Entonces, esto nosotros nos lo sacamos del cerebro, es algo que nosotros nos inventamos, que nos imaginamos de esta persona.
yo conozco gente así y quizás ustedes pueden pensar en gente parecida. eh, y quizás de ahí tomamos un poco esto, ¿no? De amigos que sabemos que se relacionan así. Como ven, esto está muy relacionado a el hilo, a las noticias, a informarse, porque ese es nuestro enfoque en el podcast. Ustedes quizás cuando piensen en su persona, en su segmento, van a pensar en otras cosas. Les doy otros ejemplos rapidito de otras personas que nosotros pensamos que escucharían el hilo. Por ejemplo, la mía, la mía era, creo que la llamé la abogada justiciera. Y era una mujer entre 30 y 40 años que era abogada de derechos humanos, que vivía en Estados Unidos, pero era latina y quería entender qué está pasando en la región. Especialmente le interesaban los episodios que tenían que ver con derechos humanos, ¿no? Alguien más pensó en los latinoamericanistas, que son personas de Estados Unidos o de Europa, no latinoamericanos, pero que saben español y que les interesa mucho la región y quieren consumir un producto, quieren escuchar un podcast que los mantenga informados, pero no de manera académica, sino de una manera más como de noticias, que usa lenguaje normal, no académico, y que ellos, al no ser nativohablantes, al no vivir en Latinoamérica, los ayuda un poco también a escuchar diferentes acentos y eso también les gusta. De nuevo, esto es completamente un invento, pero nosotros tenemos a estas personas en la mente y a esas personas las llamamos los latinoamericanistas. Otro era latinoamericanos que han crecido o pasado gran parte de su vida en Europa o en Estados Unidos y quieren sentirse conectados a la región. Entonces, volviendo a los jóvenes comprometidos, vamos en detalle, ¿no? A qué se dedica, qué ocupa su agenda mental, ¿no? Le preocupa la estabilidad económica y personal, su mascota, su planta, no sabe si tener una familia o no, recordemos, tiene entre 25 y 30, le preocupa su salud, le preocupa su carrera, todo esto de nuevo nosotros nos estamos inventando. ¿Qué lo mueve y qué lo apasiona? Lo mueve la curiosidad, quiere educarse, quiere aprender, le gustan las buenas historias, quiere aportarle algo al mundo, están un poco decepcionados con los medios tradicionales, de nuevo nosotros queremos entrar ahí. Estas son todas cosas que ustedes pueden responder sobre su persona. El momento de la verdad es, ¿no? ¿Qué está pasando en X país? No entiendo. ¿Quién me lo explica? ¿No? Bueno, nosotros, el hilo te lo explica. No sé, conversaciones con familiares. Tuve una conversación con un tío y sentí que no tenía como las herramientas para responderle porque no sé los hechos y no quería desinformar, ¿no? No sé. Y también nosotros pensamos siempre en nuestras membresías, tenemos un programa de membresías, entonces momento de la verdad es un oyente que se pregunta, uy, ¿hay que pagar por el periodismo? Bueno, parece que si quiero que sea bueno, sí, tengo que aportar un poquito, aunque sea. ¿Y qué aprendió? Bueno, aprendió que necesita un medio confiable, objetivo, riguroso, y eso es lo que nosotros queremos hacer. Un medio con contenido completo, responsable y transparente, y se da cuenta que los medios independientes dependen más de su audiencia. Eso es lo que nosotros queríamos lograr. Entonces, con esto podemos hacer un perfil bastante profundo, bastante, sí, detallado de uno de los arquetipos que pensamos que va a escuchar nuestro podcast. Ahora, el siguiente paso es ir aún más allá y pensar en, básicamente, en cómo va a llegar y cuáles son los retos o las barreras para llegar a nuestro podcast. Esto es para
producto, pero nosotros estamos pensando en el podcast. Entonces, si ustedes van a comprar un auto o decidir qué ver en Netflix, siempre hay criterios, ¿no? Que intervienen en nuestra decisión. Y este ejercicio mira 5 criterios. Entonces, primero es la intención. ¿Por qué este joven comprometido, que es nuestro arquetipo, o esta abogada justiciera, o este latinoamericanista, por qué quiere o necesita escuchar mi podcast? ¿No? ¿Qué quiere lograr con eso? ¿Qué lo motiva a buscar en mi podcast una solución? Para esta persona, si pensamos que nuestra relación es costo-beneficio, vamos a pensar en los beneficios. ¿Cuál es su factor de éxito de nuestro podcast? Por ejemplo, Netflix puede ser que tiene variedad de contenido y eso para mí es un beneficio, entonces me meto a Netflix, ¿no? ¿Qué variables toma en cuenta para decidir si quiere escuchar el podcast o no? Vamos a ver los que nosotros pensamos, pero por ejemplo, es muy largo, es muy corto, ¿no? No tengo tiempo, me aburre, el sonido está malo, ¿no? Todas son variables. Las barreras, en el caso de Netflix, no sé, los episodios no se cargan, no tienen el contenido que yo quiero. Para un podcast puede ser igual, no están cubriendo lo que yo quiero. Puedo pensar que son sesgados, puedo pensar que, no sé, lo que sea, pero es una barrera. Y esto es importante, que es cómo llegan a nosotros, ¿no? Todos tenemos un viaje de usuario, que es cómo estas personas van a llegar a nuestro podcast y qué puede intervenir en ese proceso, ¿no? Entonces, quizás una persona llega a un podcast a través de un reel en Instagram en el que lo etiquetó un amigo y nosotros tenemos que tener eso en mente. Entonces, lo que hicimos nosotros es, cada uno de estos insights, que eran 5, hicimos una lista. Entonces, el perfil número 1 es el joven comprometido, ¿no? Entonces, ¿cuál es su iniciativa para escuchar el hilo? Bueno, tiene curiosidad, lo hace radioambulante, ya confían en radioambulante, ya es un oyente de radioambulante, entonces dice, si lo hacen la gente de radioambulante, voy a confiar y voy a escucharlo. Está en español, no hay otro en español, es entretenido, son objetivos. Estas son cosas por las que queremos que lleguen a nosotros. Factores de éxito, ¿por qué les parece un podcast exitoso? Porque sale cada viernes sin falta, sienten que saben más después, es riguroso, respetan a los hosts, ojalá, el formato es diferente, es entretenido, bla, bla, bla. Criterios de decisión, cuánto dura, cada cuánto lo sacamos, el tono de la cobertura, bla, bla, bla. Y barreras, ¿por qué no llegarían al hilo o por qué no se quedarían? Se aburren, el tema es muy complejo, les falta contexto, quizás no tienen acceso, hay gente que nos escucha en la web porque no saben cómo bajar una aplicación de podcast, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para eso, no? O son tan escépticos que dicen, no, yo no quiero escuchar un episodio sobre mi país porque sé que lo van a hacer mal, entonces eso puede ser una barrera también. Y el viaje del usuario es cómo nos imaginamos que llegó esta persona a nuestro podcast. Entonces, se lo recomendó un amigo, lo recomendó Radioambulante, escuchó el tráiler, le llegó el boletín, hay otros medios que lo están mencionando, o los periodistas que salen en el hilo lo recomendaron. Esta persona sigue a ese periodista, lo respeta y dice, oh, voy a escuchar este podcast en el que salió este periodista que sigo y que respeto, ¿no? Entonces, una vez que tenemos todo eso, vamos a condensarlo. Vamos a tener estas listas, ¿no? Y vamos a ponerle una calificación de cuáles son las realmente indispensables para nosotros, ¿no? De nuevo, según nuestros valores y lo que nosotros queremos lograr con nuestro podcast. Entonces las calificamos del 2 al 4, con 4 la más importante.
Y después nos quedamos, entonces a cada una de estas le ponemos un numerito al lado, básicamente, ¿no? Del 2 al 4, 4 las que nos parecen más importantes. Y vamos reduciendo hasta que nos quedamos con solo las de 4. Y miramos estas 4 y las que solo tienen 4 al lado y decimos, bueno, ¿hay alguna tendencia? ¿Hay algún valor o algún concepto como paraguas bajo el cual podamos agrupar algunas de estas cosas? Hay cosas que se repiten, ¿no? Entonces, la idea después de todo esto es reducirlo a 2, a los criterios más decisivos por los cuales pensamos que la audiencia, esta persona que nos inventamos, va a llegar a nosotros. Para el hilo, esos 2 criterios que redujimos hasta más no poder, hasta 2, fueron curiosidad y calidad. Y si ven, coincide con nuestros valores también. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Básicamente ahora los vamos a mapear. Esto espero que no sienten como que están en el colegio, pero básicamente ponemos ahí donde están los más, ponemos nuestros 2 valores. En el caso del hilo, curiosidad y calidad, y podemos mapear a las personas, al latinoamericanista, al joven comprometido, dependiendo de cuánto les importa calidad y curiosidad. Entonces, prácticamente podemos hacer esto con cualquier segmento de audiencia dentro de ese gráfico. Ustedes se pueden inventar un segmento de audiencia que estaría en el cuadrante inferior izquierdo, o sea, que no le interesaría para nada, está bien, ¿no? Su podcast. Entonces, en el cuadrante superior derecho siempre vamos a tener a nuestra audiencia inmediata. Y la idea es repetir esto con otros. Lo que queremos básicamente es incorporar esto en todo lo que hacemos, ¿no? No solo en el podcast, sino en redes, en el boletín, para como entender a quién le queremos llegar, con qué y cómo. Entonces, este es el ejemplo del hilo. Entonces, ahí está Millennial comprometido es joven comprometido. Latinoamericanis son estas personas que saben mucho de Latinoamérica, pero no son latinoamericanos, pero lo estudian. Y está la abogada justiciera. Y esto lo podemos hacer con cualquier segmento que nos inventemos. Ahora, después de un tiempo, de, no sé, un año al aire, pueden hacer una encuesta de sus oyentes y en realidad ver si ustedes, si lo que ustedes se imaginaron es parecido a lo que los escuchan. Nosotros hemos hecho encuestas y es muy parecido al perfil que nosotros nos imaginábamos que nos escucharía. Y estas son las personas que siempre tenemos en mente cada semana cuando hacemos un podcast, cuando editamos. Hoy, por ejemplo, estábamos editando, spoiler, el episodio de este viernes es sobre Claudia Sheinbaum, es como un perfil de Claudia Sheinbaum. Y llegaba un momento en el que mencionábamos que una de las cosas que dicen sus críticos es que ha dejado que siga la reforma judicial, que es muy controvertida. Entonces íbamos a meternos demasiado dentro de la reforma judicial y en la edición dijimos, este episodio es sobre Claudia Sheinbaum. No podemos estar 5 minutos hablando sobre la reforma judicial. Eso es como para otro episodio. Y para nuestro oyente regional es demasiado local en un episodio sobre Claudia Sheinbaum meterle tanto tiempo a la reforma judicial. Nos da miedo que si le dedicamos demasiado tiempo a algo muy local, se nos va a ir el oyente ecuatoriano, colombiano, ¿no? Porque él está ahí para escuchar sobre Claudia Sheinbaum, no sobre la reforma judicial. Entonces, lo redujimos, lo vamos a mencionar, pero no en tanto detalle. Pero es porque tenemos en mente a esta persona en todo el tiempo, a nuestra audiencia, ¿no? Entonces, yo sugiero que hagan esto antes de empezar a armar su podcast, que entiendan para quién es
y para quién no es su podcast. Y de nuevo, ustedes van a tener acceso a esto, entonces pueden ver los pasos, pueden ver el ejemplo del hilo y cambiarlo por lo que ustedes quieran. Es muy divertido hacer esto, yo sé que suena medio denso, pero si lo hacen con un grupo, es bien divertido, las cosas que piensan los otros es siempre muy curioso. Y está bueno para como ver qué hay en común entre tu equipo de quién se imaginan que es la audiencia y quién no. Quién no es la audiencia también es muy importante. Vamos a pasar a definir el equipo, pero no sé si hay preguntas sobre Silvia, esta parte. sí, Sí. te interrumpo dos preguntitas muy breves. Sí. Una de Javier Menéndez, preguntaba ¿Sí? de vuelta sobre el tema de por qué es importante el horario en el que escuchan podcast, si Ajá. ya estaría grabado y editado, o sea, es como on demand. Sí. Y la otra Ujú. pregunta tal vez viene más adelante, no sé si la querés responder ahora, que es Sí. de Alan, la otra de Javier Menéndez, esta de Alan Arroyo, que, bueno, primero que es un fan del hilo, o sea, te quiero un montón, y te Gracias. acaba un montón de elogios, después te los paso y así te pones feliz. Un día que estás triste te los paso y te pones feliz. Exacto, porfa, te aviso y me Y los... dale. Y no, y lo que él dice, o lo que él pregunta que tiene más que ver con la producción es cuando, ¿cómo hacen el corte del cierre de edición? Es decir, cómo Ujú. digamos, decían, bueno, en este momento ya está, no vamos a buscar más Sí, cosas, cerramos sí, acá, aunque pueda quedar desactualizado si mañana o la semana que viene sí. pasa no sé qué cosa. Sí. Bueno, lo primero sobre cuándo sacar, eso depende de tu podcast. Si se fijan, o sea, yo pienso mucho en dailies porque su formato es parecido al nuestro, aunque nosotros lo hagamos semanal. Pero, por ejemplo, el daily de El País sale en la mañana. Entonces, la idea de ellos es que tú te despiertas y si estás en España, quizás sale como en la mitad del día para... Ah, no, en Latinoamérica ya va a haber salido, sí. Entonces te levantas, abres tu aplicación y ya tienes ese episodio. Entonces lo escuchas cuando vas al trabajo o cuando sales a correr o cuando estás paseando al perro. Hay otros podcasts que salen en la tarde para que los escuches en la tarde. Entonces Today Explained sale en la tarde. Acá hay uno en Inglaterra de la BBC que se llama Newscast, y ese también sale en la tarde. Y me imagino que lo están haciendo durante el día en sus estudios. Qué envidia tener un estudio para hacer un podcast durante el día. Y lo sacan ahí. Y casi siempre ellos están cubriendo las noticias que ya pasaron, ¿no? Como la noticia de ese día, la noticia más grande de ese día. Los dailies que salen en la mañana casi siempre están cubriendo la noticia del día anterior, ¿no? O qué va a pasar justo ese día, ¿no? Entonces depende mucho de eso. Nosotros tratamos de salir lo más temprano posible el viernes. A veces no podemos salir a la misma hora siempre porque a veces tenemos que hacer ajustes el viernes en mi mañana. Como yo estoy en Europa, estoy 5, 6, 7 horas más que el resto de mi equipo y nuestro diseñador de sonido también está acá en Europa. Entonces nosotros nos despertamos el viernes y es como, ok, hay que hacer algún cambio, pasó algo durante la noche, anunciaron algo y tenemos que grabar rapidito y cambiarlo o no, no pasa nada, lo sacamos, no sé, a las 5 de la mañana de acá, que es súper temprano, pero ya es viernes para la mayoría de nuestros oyentes, ¿no? Entonces, depende de eso. Si da igual, porque no estás cubriendo una noticia, sí, da igual un poco a qué hora salga, pero yo diría que si da igual a qué hora salga, por ejemplo, una serie, yo trataría de que salga en la mañana de ese día, porque si le dices al oyente, arrancamos con esta serie el 5 de junio, las personas que se levantan tempranito, el 5 de junio van a ver si ya está ahí tu episodio y hay gente que madruga y lo va a querer escuchar, entonces me aseguraría de que esté bien temprano ese día. Sí. Y cuándo cerrar la edición, eso depende del episodio y nuestro proceso de edición es muy importante en eso porque nosotros
editamos así como estamos ahora nosotros, por Zoom, y vamos escuchando el episodio y leyendo el guión. Entonces, vamos escuchando los clips y Eliezer y yo leemos la narración y escuchamos el próximo clip. Entonces, nos hacemos más o menos una idea de cómo fluye. Entonces, por ejemplo, hoy mismo yo estuve editando el episodio del viernes, como desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, sola, sentada con el guión editando. Después, unas horas después, lo editamos con el equipo y cuando lo editamos con el equipo y lo leímos en voz alta, como un poco imitando lo que sería el episodio, nos dimos cuenta que se sentía un poquito largo. Yo no me había dado cuenta de eso porque yo lo había estado leyendo línea por línea, ¿no? Editando palabrita acá, palabrita ahí, el lenguaje, no sé qué. Pero al escucharlo así, llegó un momento que decíamos como, estamos hablando demasiado de esto, ¿no? Y lo que les decía de la reforma judicial, por ejemplo, se sentía pesado. Y entre todos estábamos de acuerdo que sí, 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 esto es demasiado, cortemos un poco. Y el episodio tiene que salir el viernes. Entonces, nuestro límite para hacer cambios es el viernes temprano y ya ahí hay que cerrar. Y a veces decimos, al cierre de este episodio, el jueves en la noche o el viernes a primera hora, esta era la situación, ¿no? Como para decir, puede que cuando ustedes escuchen esto el sábado o domingo o lunes, esto haya cambiado, pero al cierre de este episodio, acá estábamos. Hay episodios que tenemos que hacer eso porque sabemos que va a seguir desarrollando la historia, en la noticia. Entonces, sí, no nos queda otra. Bien, seguimos con el equipo y después hablamos un poquito más. Entonces, digamos que ya tienen una visión clara de lo que promete el podcast, de cómo se compara con los demás, también tienen una idea de para quién es y para quién no es. Y ahora se tienen que preguntar, está genial ser ambiciosos, pero tenemos que como que bajar a la realidad y pensar si tenemos los recursos humanos para lograr este podcast, ¿no? Em, Nosotros lo que nos sirvió mucho era averiguar qué tan grande era el equipo de X podcast, ¿no? Qué tan grande era el equipo de Today Explained de Vox, por ejemplo. Y después te das cuenta como, wow, con razón pueden hacer un daily, ¿no? Porque, por ejemplo, en Today Explained nosotros descubrimos que tienen un productor para cada día. Entonces, si hacen 5 episodios a la semana, un productor se ocupa de uno, ¿no? Entonces, ahora les voy a mostrar el equipo inicial del hilo, pero nosotros no teníamos cinco productores para hacer un daily. No estábamos en el mismo sitio, eso también hay que Me pensar. imagino que tendría muchos más, como 15, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y editores, varios editores y varios diseñadores de sonido. Y claro, nosotros no tenemos ese presupuesto. Y de nuevo, ellos están en una oficina todos juntos, nosotros estamos todos esparcidos por Latinoamérica y un par acá. Entonces, eso también afecta porque sabemos que estamos trabajando desde casa, sabemos que tenemos diferencias de horario. Entonces hay que ajustar a la realidad, ¿no? Si este no es tu trabajo de tiempo completo, que para muchísimos podcasters no lo es, ¿no? En realidad, ¿cuánto puedes hacer con las personas, con el equipo y con el tiempo que tienes en tus manos? Entonces, este es el equipo inicial para el hilo. Las estrellitas es porque nos repetimos. Entonces, yo soy la productora ejecutiva desde el comienzo, pero también soy una de las presentadoras y también soy una de los editores. Y también produzco a veces, ¿no? Cuando empezamos el equipo, éramos yo como productora ejecutiva, yo como presentadora y Eliezer como presentador, un productor que estaba en México y yo, entonces éramos dos produciendo. Ahora son tres productoras y una de ellas es senior, entonces ahora ella supervisa mucho más a las productoras y yo puedo pensar en otras cosas.
y 3 editores que somos Eliezer, yo y Daniel Alarcón cuando puede, porque Daniel Alarcón también hace radio ambulante y enseña en Columbia y escribe para el New Yorker y hace no sé cómo 80.000 cosas a la vez. Entonces a veces, si ustedes escuchan los créditos, a veces dice que lo editamos uno de nosotros, 2 o 3. Para nosotros siempre fue clave y era innegociable, digamos, tener una verificadora o un verificador de datos como parte del equipo, y ese sí que no se repite. O sea, no es que una productora haga el fact-checking. Tenemos una productora que podría hacerlo, pero queríamos tener a alguien que pudiese entrar al guión desde afuera, con la mente, porque si ustedes producen un episodio, llega un punto en que ya no sabes nada, en que no es como, es demasiado, necesitas a alguien de afuera que venga, y queríamos un verificador de datos que sí sabe de qué va el episodio, pero que puede ir línea por línea con la mente fresca y revisar cada uno de los datos. Y nosotros tenemos un equipo de engagement y de estrategia de producto, que es una periodista digital, una project manager, una gestora del proyecto para lanzar el podcast. Solo trabajó esos meses con nosotros. Y después hay otras personas que no trabajan en el día a día, pero están interesados en cómo le va el podcast, que es como la CEO Carolina Guerrero de Radio Ambulante, que está siempre pendiente, viene a veces a reuniones, siempre se está comunicando conmigo, ¿no? Para Bukele éramos 2 productores, Eliezer y yo, que también somos de nuevo nos repetimos como los presentadores. Teníamos a Gabriel Labrador, un reportero en El Salvador. Teníamos 2 colaboradores salvadoreños para episodios específicos, entonces solo para 2 de los 6 episodios, para el de Bitcoin y el estado de excepción. 2 editores, que no éramos nosotros, por suerte, pudimos tener ayuda de nuestros compañeros de Radio Ambulante. Tuvimos 2 verificadores de datos porque nos daba pánico todo esto. Un consultor editorial que no era full time, ¿no? Muchos de estos no están ahí todo el tiempo, están ahí como el consultor editorial es para hacerle preguntas aquí y allá, para venir a las ediciones. Y invitábamos a productores del Hilo y Radio Ambulante a ayudarnos con ciertas cositas. Y de nuevo el equipo de estrategia de producto que pensaba en, ok, ¿cómo vamos a promover este podcast? ¿Qué material extra vamos a hacer? ¿Qué videitos y fotos le vamos a pedir a Silvia y a Eliezer y a Gabriel? Etcétera. Entonces, esto suena como que son muchas personas, pero de nuevo no están trabajando la mayoría. No es, o sea, en realidad solo Eliezer y yo, los 2 productores, estamos trabajando todo el tiempo en esto. El resto entraba y salía según los necesitábamos. Y eso creo que es algo útil y que ustedes ahora me imagino y espero que están creando una red entre ustedes de personas que pueden acudir y decir, hey, puedes escuchar un episodio y ¿no? Decirme qué piensas, ¿no? Un editor invitado, digamos, o invitada, para ayudar si es que son un equipo chiquitito. En el equipo de Bukele, el Señor de los Sueños, sí se sentía como muy chiquitito el equipo con personas que entraban y salían. Se puede hacer, toma mucho tiempo, pero hay que ajustarlo como a la realidad. Y algo que nosotros siempre hacemos es que hacemos una lista de cada rol y cuáles son sus responsabilidades, em, porque queremos que todo el mundo tenga claro quién hace qué, cuáles son las expectativas y quién reporta a quién, para que no haya confusión y para que haya buena comunicación entre nosotros, para que no se repitan cosas, para que no haya malos entendidos. Lo mejor es como dejar lo más claro posible qué esperamos de cada persona y que haya transparencia, que todos sepan, esto es lo que se espera del editor, esto es lo que se espera del verificador de datos. Eso ayuda como a que todos hagan su trabajo sin tener que estar encima. Y algo que hemos visto que es muy útil es dividir las responsabilidades por etapas. Entonces, pensemos que hay 3 etapas para un podcast. La primera es el pre-lanzamiento, es todo esto que estamos haciendo antes, ¿no? De pensar en nuestros valores, contratar el equipo, pensar en quién es nuestra audiencia,
como productora ejecutiva, mi rol en ese tiempo era muy diferente al que es post lanzamiento. Una vez que el hilo ya está andando, mi rol principal es asegurarme que tenemos un episodio cada semana. Ese es mi rol. Pre-lanzamiento era contratar al equipo, definir nuestros valores, era hacer todo esto, ¿no? Pero ahora eso ya está. Y entre temporadas, nosotros desde el año pasado hemos estado haciendo esto es muy útil y muy necesario. Radio Ambulante lo hace, que es básicamente por un mes o unos meses, nosotros hacemos solo un mes, no publicamos episodios nuevos para salir un poco de este eh, proceso semanal que tenemos y poder trabajar en episodios de más largo aliento, poder descansar un poco de esto que es tan es cansador y bastante desgastante. Y sí, entre temporadas mi rol también cambia. Las reuniones que tengo, las cosas en las que puedo pensar son diferentes cuando no estoy trabajando semana tras semana tras semana en un episodio. Entonces, lo recomiendo mucho. De nuevo, esto suena como muy corporativo y muy como gestión de proyectos, pero es súper, súper útil saber qué rol, qué responsabilidades, también para ver qué nos falta. Es como, uy, nos falta un editor, ¿no? Bueno, quizás esa es una responsabilidad que puede tener el mismo productor o el fact-checker puede hacer ambas cosas. Nos adaptamos a lo que podamos, pero es bien útil saber quién hace qué. Y por último, en estos pasos, pilotear la idea, ¿no? Entonces, tenemos equipo, tenemos roles, tenemos expectativas. Ahora hay que probar si en realidad podemos hacer esto que hemos estado desarrollando, ¿no? Podemos en el hilo, por ejemplo, hacer un episodio semanal. Entonces nosotros en el tiempo de pilotear que nos dedicamos un par de meses, un mes por lo menos, para solo hacer pilotos. Una vez que ya teníamos el equipo, entonces yo quería poder probar a mi productor, por ejemplo. Hicimos, primero hicimos 3 pilotos, después hicimos 2 más, pero queríamos probar si podíamos hacer episodios sobre noticias urgentes, pero también historias con un arco narrativo más largo. Entonces, esto fue en el 2019, antes de la pandemia. Entonces, ese verano del norte de 2019 fue cuando en Puerto Rico hubo protestas muy grandes contra Rosselló, el gobernador. Eso era una noticia urgente, entonces era como, ok, es nuestra oportunidad de ver si podemos hacer un episodio sobre esto. E hicimos un episodio y me encanta cómo quedó. Nunca salió al aire porque todavía no habíamos salido al aire. Salimos al aire en marzo de 2020, meses después. Pero queríamos probarlo. Y después hicimos un episodio sobre personas que recogen las pertenencias que dejan los migrantes por el camino cuando cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. Hicimos un episodio con una periodista que lo había cubierto. Hicimos otro episodio sobre los incendios en la Amazonía, también era una noticia urgente. Entonces queríamos probar, porque decíamos, bueno, en el hilo queremos hacer estas 2 tipos de historia, urgentes, pero también más de coyuntura general, y eso probamos. Queríamos que en estos episodios piloto ver cómo íbamos a usar esto que decíamos antes de mezclar las entrevistas con audio de archivo, con la música, con las respuestas de las entrevistas, con reporteros o con fuentes o con protagonistas. Y para mí era clave, como la productora ejecutiva, el flujo, el proceso de trabajo, si lográbamos hacerlo en una semana. Entonces, si hacemos la reunión editorial el jueves de la semana anterior, alcanzamos a sacar el episodio el viernes después y que tiene que pasar cada día, básicamente, de la semana para que podamos sacar un episodio semanal. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos poner a prueba. No solo si el episodio sonaba bien y nos gustaba, sino
¿podemos hacer esto semana tras semana o es demasiado ambicioso? ¿No? Quizás tenemos que hacer algo más corto, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos probar antes de sacarlo al aire, porque lo peor sería sacar algo al aire y un mes después darte cuenta de que no duermes, te estás por divorciar, no has visto a tus hijos en un mes, ¿no? Como queremos asegurarnos que esto es algo sostenible. Entonces, ajusten si hace falta. De nuevo, pregúntense, ¿puedo hacer esto cada semana, cada 2 semanas? ¿Podemos cumplir con la promesa a nuestro oyente o tenemos que hacer ajustes? Y cuando tengan episodios piloto que ustedes están orgullosos, orgullosas, pídanle a unas 5, 10 personas. No necesariamente tienen que saber de podcast. Mejor si no saben, ¿no? Si son personas normales, entre comillas, que no están metidos en esto, que los escuchen y pregúntenles qué te gustó, como si les pueden pasar una transcripción mejor, porque pueden dejarles comentarios en un Google Doc, digamos, ¿no? O pueden escribirte un mensajito por WhatsApp y decir, me encantó la parte donde charlas con no sé quién. Pregúntenles si hay algún momento en el que se aburrieron o en el que se perdieron, sea lo que no entendieron y que los señalen, porque eso es clave. Lo último que queremos es que el oyente se aburra y deje de escuchar. Y la pregunta que les hice al comienzo, que es si escucharían otro episodio de este podcast, cada día, si es un daily, cada semana, cada mes, lo que sea. Y si la respuesta no es un sí, me encantó, lo escucharía de nuevo, cuándo van a salir los episodios, me muero por escucharlo, en realidad es un no, y esto suena súper cruel, pero es que hay tantos podcasts ahí afuera, hay tantas opciones que si no les entusiasma el tuyo, simplemente se van a ir a otro. Está bien, quizás no es para esa persona, quizás al pilotear y al mandárselo a gente tú te das cuenta como en realidad este podcast no es para esta persona que yo pensaba que sería y está bien, no pasa nada, ¿no? Lo voy a ajustar o me voy a concentrar más en llegar a este otro tipo de oyente que sí le encantó. La idea con esto es asegurarnos de desarrollar el podcast lo más posible y dejarlo como lo más aceitado, lo más listo antes de salir al aire y que todo el mundo tenga acceso y lo escuche. También para que pueda mantener cierto estilo y no esté cambiando demasiado. Yo escucho algunos podcasts que, por ejemplo, han cambiado de presentador, de presentadora, pero el podcast sigue siendo el podcast. Es como, da igual si cambia. Hay podcasts que sí, son muy dependientes de el presentador, que casi es como el personaje principal del podcast, pero hay un podcast de la NPR, de NPR, que se llama Invisibilia, ya no existe, lo cerraron por la crisis de podcast en Estados Unidos, pero ellos empezaron con dos presentadoras. Esas dos presentadoras se fueron y siguieron dos presentadoras más jóvenes, pero el podcast seguía igual. Radiolab hizo lo mismo, porque tienen un estilo y una identidad que los mantiene como eso. Y yo creo que si yo fuese a irme, no tengo planes de irme del hilo, pero si un día llega eso o Eliezer, otros podrían continuarlo porque es muy, como es muy el hilo, ¿no? Como sabemos qué hacemos, cómo lo hacemos, para quién lo hacemos, y no cambiaría. Sería simplemente otro acento, otra voz, pero la esencia sería lo mismo. Y eso es lo que queremos. Queremos crear un podcast, un producto, si estamos pensando como marqueteros, que tenga una identidad y que se vuelva un poco como indispensable para tus oyentes, sean 5 o sean 50.000 o sean 500.000, pero que se vuelva algo familiar, algo como que sienten que necesitan escuchar cada semana o lo que sea. Preguntas.
Sí, hay algunas preguntas. A ver, hay que ir un poco para atrás. Sí, Un momento. Acá. Bueno, primero los de la voz agradecieron mucho que hablabas del tema de equipo, porque ellos dicen, justamente tenían esa pregunta, ellos son dos personas, sí, entonces están resolviendo otros temas para poder vivir, básicamente. Pero bueno, ese sí, es un comentario ahí de la gente, sí, los de la voz. sí. Después Rafael Marín dice, pregunta, esto lo decía en el marco de esto del equipo reducido, ¿no? De tener pocas Mm, manos, digamos, si sí, se pueden considerar herramientas de inteligencia artificial para ujú, la contribución en el proyecto, ¿no? sí, Especialmente cuando son pocos. sí, Y sí, de ser así, si conoces algunos editores que se apoyen en inteligencia artificial, si recomendás ujú, alguna herramienta, sí, etcétera, cuando insisto, no tenés un equipo completo o son sí, principiantes, etcétera. Si querés totalmente. sigo, tengo algunas más. Voy, es que me voy a olvidar. Bueno, dale, dale, vamos Te con esas dos. contesto la de inteligencia artificial y seguimos. Ujú. Sí, yo creo que hay que experimentar con la inteligencia artificial en este momento y lo que lo que necesite el equipo. Entonces, nosotros como la gran inteligencia artificial que usamos son las transcripciones, porque yo entré a Radio Ambulante hace 12 años, sí, 12 años, y no existía Trint, no existía Sonix, no existían estos programas que transcriben audio. Entonces, como pasante, mi trabajo era transcribir horas y horas y horas de audio. Y ahora que existen estos programas, ya nuestros pasantes, cuando podemos contratarlos, pueden hacer cosas mucho más enriquecedoras que transcribir Ujú. horas y horas de audio. Entonces, nosotros usamos eso cada semana, tanto en el hilo como en Radio Ambulante. Los dos que conozco son Trint, Trint, y Sonix, Sonix. Son pagos, pero tienen, creo que 20 minutos de prueba que puedes hacer. Entonces creo que si haces de varios, em, puedes transcribir partes gratis. Pero vale la pena, yo creo, una suscripción. Hay un programa que se llama Discord, no sé si alguien lo conoce, o bueno, no sé, em, que te hace transcripciones también y corta el audio. Yo no lo he usado, pero hay muchas herramientas así que están saliendo. Em, y hay que experimentar, yo creo, y ser transparente. Nosotros, por ejemplo, para las traducciones del hilo, estamos pasándolas por inteligencia artificial porque no tenemos los recursos para contratar un traductor y no tenemos tiempo para nosotros hacer las traducciones a inglés, pero nuestros oyentes nos han pedido varias veces las traducciones a inglés porque les gusta escuchar y leer en inglés para practicar su español. Entonces lo pasamos por, no sé qué programa es porque yo no lo hago, pero lo pasamos por un programa que traduce. Lo hace bastante bien, es como da un poquito de miedo lo bien que lo hace, pero alguien lo revisa y ponemos arriba una nota que dice, esta traducción está hecha con inteligencia artificial. Entonces me Ujú. parece eso importante como ser transparente y no Ujú. sé, hay que experimentar, probar inteligencia artificial para crear descripciones, títulos, copies para redes, puede ayudarte quizás no para copiar y pegar, pero para darte ideas, pedirle a un chat GPT que te escriba 5 tweets sobre este episodio, ¿no? Y le das la descripción del episodio. Quizás eso te ayuda, es como, quizás no vas a hacer copia y pega, pero te da algunas ideas como para empezar, ¿no? Y después tú lo Ujú. ajustas para que suene más como tú y te pueda ahorrar tiempo. Yo creo que sí vale la pena experimentar con esas herramientas para ahorrarnos tiempo, especialmente cuando es un equipo tan chiquito, pero cuando ya es como no sé, si vas a usar una voz que es inteligencia artificial, yo creo que hay que ser transparente con eso. O toda una traducción, también yo sería transparente con eso. Más que nada como para
generar esa confianza con el oyente, que sepan que no les estás escondiendo nada. Pero yo sí estoy abierta a experimentar y probar y ver qué funciona y qué no. Sí, perdón. Bien. Hay dos preguntitas sobre tema presupuesto. Una Ujú. de Daisy Alsolar que dice, ¿qué recomendación nos puedes dar cuando se inician solos en la creación del podcast y se cuenta sin presupuesto? Bueno, Sí, tiene que ver con eso, digo. Ya algunas cosas dijiste, pero te la comento. sí. Y la otra es de Carlos Salvadori. Mm, Bueno, esto aproximadamente y también si lo querés contar, ¿no? Pero ¿cuál es el presupuesto que disponen para tu equipo, ¿no? El de ustedes. ujú. Sí, Y ahí un par pusieron buena pregunta. Todos querían saber sí. eso. Buena pregunta, Bueno, sí. Yo no sé cuál es el presupuesto ahora porque estamos pasando por ajustes como todo el mundo por varias razones. Nosotros no recibimos dinero que ahora que escucharon el episodio de USAID, nosotros no recibimos dinero directo de Estados Unidos, pero trabajamos con organizaciones que trabajan con organizaciones. Está como todo muy mezclado, ¿no? ujú, O trabajan con organizaciones que ya no van a recibir o que ahora están buscando más financiamiento de Europa o lo que sea, ¿no? Entonces, Radio Ambulante Studios tiene muchos, le llega dinero de varios sitios, de nuestras membresías, que eso es una buena manera para un equipo chiquito de ganar dinero, es tener un Patreon, por ejemplo. Yo pago como 3 o 4 de creadores que sigo y que estoy dispuesta a pagar una mensualidad y tener episodios extra o boletines extra o un chat con el creador, ¿no? Eso es algo que está abierto a todo el mundo y hay plataformas como Patreon que te ayudan a hacerlo. Entonces eso es algo que pueden probar, especialmente cuando ya tienes una audiencia y quieres darle un poquito más a los que están dispuestos a pagar. Nosotros lo hacemos separado con nuestro programa de membresías en que nuestros oyentes pueden pagar lo que quieran por mes, por año, como quieran, está completamente abierto. Y tenemos bastantes campañas para eso porque para nosotros es clave, o sea, el dinero semilla, digamos, para el hilo fue el de nuestras membresías. Es muy importante y aún así es un porcentaje chiquititito de nuestra audiencia que nos aporta como de ambulantes. Y también recibimos grants. ¿Cuál es la palabra en español? Que no puedo premios, pensar. premios Sí, sí, o sí, Subvenciones. subvenciones. subvenciones, claro, de organizaciones que quieren financiar el tipo de periodismo que hacemos y hacemos alianzas, por ejemplo, con el Pulitzer Center hicimos un par de alianzas para reportear sobre la Amazonía, para reportear sobre mujeres embarazadas haitianas en República Dominicana. Tenemos un episodio de eso que financiamos específicamente con eso, con la Cruz Roja, con organizaciones que nos dan la libertad editorial, que para nosotros eso es siempre el primer requisito, es que nos den completa libertad editorial. Pero nos pagan por una mención, ¿no? Por ser los patrocinadores de ese episodio o de esa serie o lo que sea. Entonces, lo ideal es hacer un presupuesto al lado cuando haces esta lista de los roles, es ver cuánto le puedes pagar a cada persona y después es ver cómo consigues ese dinero. Ujú. Es muy variable, o sea, muy, muy, muy variable. Yo sé que hay podcasters que empiezan sin ganar nada y van creciendo y van ganando patrocinadores y eso empieza a entrarles un poco de dinero y después abren su Patreon y con eso tienen un poquito más y así. Pero es como es una constante búsqueda
de, de fondos para poder seguir haciendo lo que hacemos desde cualquier escala, ¿no? Desde la chiquita hasta la más grande. Y nosotros Ujú. tenemos nuestra CEO, básicamente en eso está concentrada, porque yo no tengo tiempo de estar buscando dinero. Participo en las campañas y ayudo con todo lo que pueda y ayudo a formar estas alianzas, pero es mucho trabajo mantener un equipo tan grande bien pago. No sé cuánto está ahora nuestro presupuesto porque ha ido cambiando. Cuando estábamos con Vice News hace unos años, ellos ponían gran parte de nuestro presupuesto. Ahora hace tiempo que ya no estamos con ellos, ya no estamos con NPR, estamos con iHeart y por eso hay tantos anuncios, porque iHeart es una de las plataformas que en realidad vende, logra vender anuncios y yo sé que es incómodo y a mucha gente no le gusta, pero es básicamente eso, cerrar, porque sí, lamentablemente es como, sí, la manera, una de las maneras para financiar. Entonces Ujú. sí, no hay una fórmula. Creo que hay gente que le funcionan diferentes cosas, depende de dónde esté uno, del tipo de podcast que haga, si puedes sacar una beca del gobierno o no, si tu país tiene becas de cultura, ¿no? Es como hay que buscar por todos lados. Si es algo más periodístico, el Pulitzer Center es muy bueno. El, hay un fondo de periodismo para mujeres periodistas que también es muy bueno. Que yo sé que, por ejemplo, Las Raras, que es otro podcast muy bueno, que a mí me encanta, financiaron una de sus temporadas o algunos episodios con un fondo de ellos. Entonces sí, es, es complejo, pero es como para todo un taller. No sé, Franco, si tienen un taller de monetización, pero eso es como, Vamos a hablar en dos clases un poquito sobre ya, eso, ya. así que ahí podemos profundizar. ¿Hay alguna que otra pregunta? A ver, no sé cómo venís de tiempo, o sea, cómo venís con la presentación o con lo que querías contar. Sí, Tengo alguna que otra pregunta más que tiene que ver tal ujú, vez con el tema público, ok, que me parece que es, Víctor Álvarez pregunta cómo medir la aceptación del público. Javier sí. Menéndez en relación a eso dice cuál sería el feedback recomendado, ¿no? Hay que hacer Ujú, encuestas, hay que pedir mensajes, sí. etcétera, ¿no? Ujú. Hay muchas ¿Alguna? formas. Ujú. Hay una métrica muy interesante que es la retención de escucha, que Spotify te la da y otras plataformas te la dan, que es básicamente cuánto escucharon tu episodio, qué porcentaje, ¿no? Hasta cuándo se quedaron, básicamente. Entonces, Ujú. si la retención de escucha es del 80%, significa, ¿no? que llegaron hasta casi el final. Eso para nosotros es una manera de medir cómo le fue a ese episodio, porque puede ser un episodio que quizás no se escuchó tanto como otros, vemos semana a semana los números, las cifras, pero quizás ese lo escucharon hasta el final y otro que se escuchó más, lo escucharon solo 70% del episodio, ¿no? Entonces, esa es una manera. A nosotros tener redes, tener presencia en redes nos sirve mucho para eso, porque nos llegan mensajes por ahí. El mes pasado que tuvimos varios episodios en que nosotros con Eliezer solo salíamos al principio y al final y lo narraban productoras, nos llegó un par de comentarios diciendo como, ¿dónde están Eliezer y Silvia? Nos Ujú. llegan comentarios así de vez en cuando, nos llegan comentarios de gente que piensa que somos comunistas y gente que piensa que somos de derecha, no, como llega de todo, absolutamente todo, pero es por medio de ahí y tener un equipo que puede contestar o decidir, ¿no? En qué nivel responde es súper útil y nos cuentan, nos dicen, hey, vean esto, pero es un poco conocer a tu audiencia y prestarle atención a eso y ver qué te están diciendo. Nos llegan emails, como tenemos un boletín, hay gente que responde al correo del boletín y nos llega, o simplemente le escriben a contacto@elhilo.audio y nos llegan mensajes. Entonces hay muchas maneras en que, y eso en realidad
a mí me encanta los podcasts. Yo hice periodismo antes escrito y me siento mucho más cercana a mis oyentes que a la gente que quizás leía mi artículo, y quizás es porque el oyente crea una relación contigo que quizás no crea con un texto escrito, porque claro, te Ujú. están escuchando cada semana o todos los días o lo que sea, y sienten como, no sé, como más cercanía contigo, entonces quizás sienten más confianza de hablarte directamente y de escribirte y de escribirle al equipo. Entonces hay muchas formas de eso. Hay en las aplicaciones se puede dejar comentarios, se puede calificar los podcasts ahora. Creo que Spotify estaba por poner números de plays hacia lo YouTube, no sé si iba a pasar. Pero sí, tú como podcaster, cuando subes tu podcast a una plataforma, tienes acceso a ver estas métricas. Entonces nosotros podemos ver de dónde nos escuchan y empiezas un poco cuántas mujeres, cuántos hombres, de qué edad, te empiezan a dar esta información y empiezas a conocer mejor a tu audiencia. Y es algo que te debería dar las plataformas en las que lo subas, ¿no? Sí. Ujú. Bien, y solamente muy breve a Celeste Rosas que pregunta qué tipo de programa pueden servir para empezar. Un poco vamos a hablar de eso en la clase que viene y un poco en el video que les voy a mandar más adelante. Y hay una pregunta también de, momento, se llama, bueno, también de Celeste, Ujú. que ella preguntaba si hay algún protocolo cuando vos invitas a alguien a tu podcast, ¿no? Tipo a la entrevista o a participar. No sé si querés decir algún comentario sobre eso Hmm. y eso sería todo por ahora. Em, ¿Era equipo básico? ¿Eso era? ¿La primera? O sea, sí, la primera era si tenías alguna recomendación sobre qué programas pueden servir para Ah, empezar. Por ejemplo, editar la sí. cámara, si es que hay video, ¿no? Etcétera. Mm. Sí, bueno, nosotros el que usamos se llama Hindenburg, Hindenburg Sí, Pro. lo mencionó ayer, el martes Mariano. Sí, a mí me Sí. encanta. Bueno, a Mariano seguramente creo que hizo un taller con Radio Ambulante hace 80.000 años y ahí creo que le introdujeron a Ah, mira. Hindenburg Pro. Lo que tiene bueno ese programa para nosotros, bueno, primero que es muy básico, es muy fácil de aprender y podemos, porque nosotros tenemos como varias maneras de trabajar a la distancia, pero una de las maneras es que Hindenburg Pro a mí me deja abrir la sesión acá en Inglaterra, trabajar en la sesión, guardar los cambios en Dropbox, un Dropbox que compartimos, y después mi productora en Chile puede abrir esa sesión y ve mis cambios. Entonces nos permite trabajar básicamente en la misma sesión, no a la vez, pero tomando turnos sin que se rompa todo. Entonces, esa es una de las razones por la que nos gusta y porque es muy fácil de aprender y nosotros todos empezamos sin saber absolutamente nada de Pro Tools y todas esas cosas. Nuestro diseñador de sonido es como el experto en esos programas. El más básico me imagino que es Audition. Yo he dado talleres, no, no es Audition, Audacity. Audacity, el que viene con ¿El Audacity. gratuito? Sí, Sí, es ajá, Audacity. Ujú. Ujú. Es un Eh, software Audition libre, es el de Adobe. sí, es sí, un software ajá, libre y que la gente puede incluso sumarle herramientas, ya. plugins, correcto. Plugins, claro. Yo he dado talleres en una universidad en que hacían la tarea que les mandaba con eso y sonaba súper bien, como para empezar, ¿no? Si tienen productos de Apple, incluso con iMovie se puede, se puede hacer porque es fácil como cortar el audio. Básicamente lo más básico es poder cortar, poder subir y bajar niveles, ¿no? Antes de meterse en como lo más experto. Y después, la otra pregunta era, La otra pregunta era sobre... uy, para que se me perdió acá en el se me medio, pero pasó, ya llegaron micrófonos, ya llegaron... eh, más arriba.
Ah, bueno, el tema de las entrevistas, cuando invitas a Ah, alguien a tu podcast. si tenemos un protocolo, sí, más o menos. O sea, em, no nos da tiempo. Igual les voy a pasar estos slides, pero bueno, quizás lo puedo hacer muy rápido. No hay más preguntas, ¿no? Hay varias más, pero Ah, ok, ok, entonces sí. les digo muy rápido. Eh, y después ustedes lo ven en más detalle. Pero el protocolo básicamente que seguimos es, hacemos una preentrevista casi siempre, como el 90% de las veces, para asegurarnos de que esa es la persona que queremos entrevistar. A veces sabemos por seguro que es la persona que queremos entrevistar. Esta semana sabíamos por seguro que esta periodista iba a ser la que entrevistamos porque es la que hizo un perfil de Claudia Sheinbaum y le preguntamos sobre lo que ella escribió. Entonces era como muy obvio. Pero no sé, si pasa algo, hay un estallido social, hay algo así, a veces tenemos opciones de como 5 periodistas que podríamos contactar para que nos expliquen, o 5 personas que estuvieron protestando y que quieren hablar con nosotros. Entonces tenemos que decidir, ¿no? Con quién hablar. Entonces parte de ese proceso es hacer una preentrevista para un poquito escuchar cómo hablan, para contarles de qué queremos hablar, ¿no? Para no tomarlos por sorpresa, para ver si están disponibles. A veces simplemente no pueden hablar en los días que nosotros podemos. Entonces, preentrevista para un poco entender cómo hablan, contarles cuál es el plan y después cuando aceptan y tenemos una hora y día, les mandamos un email con instrucciones para que se graben de su lado. Entonces, si hacemos la entrevista por Zoom, que es como casi siempre lo hacemos, nosotros grabamos el Zoom y nos quedamos el audio. Zoom tiene, si ustedes van a los settings, a las herramientas de Zoom, tiene una manera de grabar separada las voces, de separar tu voz de la del entrevistado. Y eso es súper útil porque si tú interrumpes al entrevistado, Zoom te pasa una versión en que no sale tu voz, solo sale la del entrevistado. Entonces le pedimos a esta persona que se grabe de su lado con su celular. Casi todo el mundo tiene notas de voz en su celular. Les pedimos que les damos las instrucciones de que pongan grabar y lo dejen al lado de su computadora mientras nos hablan y que se pongan audífonos para que nuestro audio no se cuele al celular y después nos mandan el archivo de su celular. Entonces siempre tenemos 2 grabaciones, por si acaso, la de Zoom y la del celular de la persona. Ese es como nuestro protocolo en general, va variando de persona a persona que entrevistamos, hay veces que no pueden grabarse o lo que sea, pero eso es muy en general lo que hacemos para preparar al entrevistado. Siempre queremos que sepan de qué queremos hablar, sin pasarles las preguntas, obviamente, pero más o menos cuáles son los puntos que queremos tocar para que se puedan preparar y no les tome por sorpresa nada, a menos que sea, no sé, un protagonista y sí, pero sí, eso. Estás en mute, Franco. Perdón, estaba silenciado. ¿Puedo decir algo muy breve? Que ya que hablabas de esto de cuando se te pierde el audio o el video con Zoom, Sí, a veces pasa que uno se olvida de apretar de grabar. grabar, ¿no? O Sí. de prender el micrófono, entonces se graba con el micrófono ambiente y se parece que estás grabando en el baño. Ese tipo de cosas siempre hay que hacer doble check, triple check, ¿no? Porque pasan, ¿eh? Totalmente. Pasan. Y si Sí, nunca te pasó es sí. porque nunca hiciste podcast, básicamente, Yo o de hecho grabaste algo. teníamos una productora que trabajaba con Vice, entonces ya no está con nosotros, pero ella siempre, que es una gran idea, como a los 15 minutos de la entrevista nos interrumpía y decía, ¿está todo el mundo grabando? ¿No? Como le pedía al entrevistado que revise su celular y que se asegure que todavía estaba, porque a veces Ujú, si no ponen, porque nosotros les pedimos que pongan en no molestar para que no les entren llamadas. A veces nos dicen, sí, 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 lo puse en no molestar y no lo pusieron y le entró una llamada y cortó la grabación. Entonces, sí está bueno ujú. hacer esto de como de vez en cuando, si es una entrevista larga, especialmente como pausar y decir, me quiero Ujú. asegurar de que todo está
en orden, necesitan tomar agua, ¿no? Como dar un pequeño respiro. Bien. Bueno, te paso algunas más. A ver, Sí. primero hay uno de los de La Voz que pregunta sobre si hay una forma concreta para ser CEO en podcast. Eso se lo podemos preguntar a Fernando Arancón, que va a estar en 2 clases del orden Ok. mundial, salvo que vos quieras decir algo al respecto o que lo tengas ahí. No, Em, sí. ¿No? Bueno, entonces seguimos. Mejor que un experto les digan, si no yo me voy a inventar algo y después él va a decir otra cosa. Y yo quedo mal. Claro. Bueno, después Calet Barquero dice, esta pregunta está buena, ¿cuál es la mejor manera? No sé si la mejor manera, pero tal vez cuál es el método que vos tenés para seleccionar un tema Ujú. para tu podcast, ¿no? Y cómo saber si ese tema va a ser de interés para mis oyentes. Bueno, eso ya más complejo, pero tiene que ver con lo que vos venías diciendo hace un rato. Sí, Y las otras dos son más técnicos, así que puedes seguir con eso. ya. Entonces, cada semana tengo un slide para esto. Cada semana, para escoger el tema y la voz, nos hacemos estas preguntas. Nosotros tenemos la reunión editorial el jueves. Bueno, las productoras tienen una reunión el miércoles. em, y después tenemos una reunión con todo el mundo el jueves. Para el episodio del viernes de la otra semana, porque necesitamos toda una semana para armarlo. Entonces nos hacemos varias preguntas. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿No? Esa es siempre como la primera pregunta. Ok, ¿qué está pasando? Como hay algo grande, a veces es muy obvio, a veces están pasando muchas cosas como a la vez y ninguna es demasiado grande o demasiado universal. ¿Y le interesaría a nuestros oyentes o es demasiado local, ¿no? Como esto que les decía de la reforma judicial de México. Quizás para un episodio entero da para eso, le interesaría a nuestros oyentes y cómo podemos hacer para que les interese, o sea, qué enfoque le podemos dar a un episodio sobre la reforma judicial de México, que México va a ser el primer país que escoja por votación popular a sus jueces. ¿Cómo podemos presentar este tema de una manera que le interese al resto de la región? ¿Cómo puede cambiar esta noticia de acá al viernes que viene? Eso lo tenemos muy, muy en cuenta. A Ujú. veces la noticia está demasiado fresca, a veces no. Entonces, ¿es urgente o esperamos? ¿Por qué es importante esta historia o esta noticia versus otra? ¿Cuál sería el enfoque? Y de nuevo, todo esto regresa a nuestro valor, a nuestros valores, a nuestra promesa, ¿no? Que es agregar algo nuevo. Y otra gran pregunta para nosotros, que es como traernos un poco a la realidad, es si tenemos acceso a periodistas o expertos que sabemos que aceptarían una entrevista sobre esto y que hablan bien. Por ejemplo, cuando fue todo esto de Black Lives Matter, nos Ujú. costó meses y meses y meses y meses estar satisfechos con un enfoque y con una voz, porque había muchas personas que podían hablarnos, pero su español no era tan bueno en Estados Unidos, o no sé, pasaban cosas que era como, no sé, no estábamos satisfechos con nada, entonces a veces hay temas que nos toman mucho tiempo cubrir porque simplemente no encontramos a ese experto, a ese periodista. em, entonces son muchas preguntas y lo bueno es que lo hacemos en equipo, entonces cada uno básicamente viene con una idea y tiene que un poco vendernos su idea y decir, yo creo que el episodio del viernes que viene tiene que ser sobre tal cosa porque bla, 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 ¿no? Entonces está bueno, es divertida esa conversación y entre todos como que evaluamos y hacemos preguntas y tratamos de llegar a una conclusión. A veces no llegamos a una conclusión el jueves y decimos vayan a averiguar más y nos juntamos el viernes de nuevo y ahí decidimos. Y a veces hay que cambiar, a veces pasa algo el fin de Ujú. semana, pasa algo el lunes y tenemos que cambiarlo, pero bueno, sí. Bien, hay una pregunta de Stephanie Loza que dice, ¿cuántas veces hiciste la prueba de tu podcast respecto de la ¿Mm? retroalimentación? Hicimos en total 5 episodios piloto. Hicimos 3 primero con solo Eliezer como el presentador, porque originalmente iba a ser una alianza con un medio
ese medio dejó de hacer contenido en español, entonces Ujú. nos dejaron llevarnos el podcast y hacerlo independiente. Esto todo mientras estábamos piloteando. Entonces, cuando ya no teníamos esta alianza y podíamos hacer lo que queríamos, dijimos, pongamos otra voz y me pusieron a mí. Entonces queríamos probar cómo era el hilo con dos presentadores. Entonces hicimos otros 3 episodios con los dos. Entonces queríamos probar Ujú. ahí como cuál va a ser nuestra relación en el podcast. ¿Vamos a estar juntos haciendo la entrevista? ¿Vamos a estar separados? ¿Va a ser un segmento cada uno? ¿Vamos a hacer segmentos juntos? Entonces, sí, al final hicimos como 5 episodios piloto y cada uno se lo mandábamos a nuestros compañeros y amigos para que lo escuchen y para que nos den retroalimentación. Y era muy interesante eso, divertido y daba un poquito de miedo, pero está bueno. Y hay una última, que es, igual ya estamos, son y 56. em, ¿Con qué micrófonos recomendás grabar y utilizar si son varios? No sé, ustedes trabajan por separado por lo que ¿Mm? contabas, pero en el caso en el Sí, que tuvieras una entrevista o algo así mano a mano, ¿cómo lo harías? bueno, lo que nosotros sí hacemos con Eliezer es que tenemos el mismo micrófono. Aunque grabamos en lugares diferentes, tenemos el mismo para tratar de que la calidad suene lo más parecida posible. Hay muchísimos micrófonos. Yo tengo uno que me ha durado 5 años y creo que me va a durar otros 15 si no lo rompo. Entonces, hay de todo, pero creo que está bueno si son dos presentadores y están en sitios diferentes, tratar de que sea el mismo micrófono, el mismo equipo, no importa cuál sea, si es el más caro o el más barato, pero que sea el mismo para que suenen parecido y se graben en condiciones parecidas, no que uno se grabe en un cuarto lleno de eco y el otro se grabe en un armario o en un estudio, ¿no? O sea, tratar de mantener un poco el sonido, que sea lo más parecido posible. Para nosotros, por eso tenemos todo este protocolo de que la gente se grabe. Lo ideal sería poder pagarle a alguien para que fuese a grabar, pero sería muy caro para nosotros pagar Ujú. para 50 episodios. Uf, sería 50 y sí, no, sería bastante dinero en eso. Entonces, uno trata como de controlar lo más que puede y una de las maneras de controlarlo es que siempre sea con el celular, ¿no? A veces nos dicen, ah, tengo una grabadora y ellos piensan que suena bien y nos mandan Mm. una prueba y no suena tan bien, entonces les decimos, no, no, no te preocupes, hazlo con el celular. Casi todos los iPhone suenan igual. ¿No? Sí. Entonces, sí, mantener un poco eso, que sea el mismo equipo o parecido, muy Ujú. parecido. Sí, también agrego algo muy brevemente, pero Sí, es muy importante también dónde estás, ¿no? Porque capaz que totalmente, tenés sí. el mismo micro y estás en una Sí, habitación que tiene techo de 5 metros y sí, está vacía y va a sonar como mucho eco en el baño, ¿no? como una Eso cueva, también sí, es claro. Y sí, también cuando le totalmente. pedís a alguien que te grabe un audio, aunque sea con el teléfono o con lo que sea, pídanle que no se ponga justamente en un lugar, primero que no haya ruido, que no esté en el medio de la Sí, calle, en lo posible. sí, Segundo, que si está en algún lugar, no sé, donde hay, a veces no sé, o el ordenador hace mucho ruido o tenés prendido el aire acondicionado, como lo tenés todo el día no te das cuenta, pero ese es un ruido bastante pesado. totalmente. Después le vamos a contar algunas herramientas de inteligencia artificial que permiten relativamente fácil ahora limpiar eso, fácil, Buenísimo. pero igualmente está bueno evitarlo. Siempre es mejor prevenir que curar, siempre. Totalmente, sí. Nosotros como parte del protocolo les decimos eso, un cuarto silencioso, que no haya otras personas, que no haya mascotas. Y a veces, es que a veces tú por Zoom no te das cuenta, piensas que no hay otro ruido y después te manda la grabación y hay alguien roncando, había una ventana abierta y pasó un camión y tú no lo escuchaste porque Zoom como que igual ayuda, como que arregla un poquito el sonido Zoom. Entonces tú del otro lado no te das cuenta, al menos que estés ahí. Entonces sí es como avisar. Y cuando es en un país o en una época del año muy calurosa es difícil, pero bueno, sí, Ujú. uno hace lo que puede. Sí, sí. Bueno, creo que ahí tengo todas las preguntas. Sí,
sí, ya cubrí todas las preguntas, así que si querés Genial. decir alguna palabra más o alguna cuestión más No, importante antes de cerrar. sí, espero que haya sido útil, que hayan salido con algo, aunque sea una cosa, y anímense, es divertido desarrollar el podcast, es como da mucha ilusión pensar en lo que uno quiere hacer y imaginarte esta persona que te va a escuchar, así que los animo a que se tomen el tiempo de hacerlo porque después van a sentirse mucho más seguros, mucho más cómodas para lanzar. Van a sentirse como, ok, cumplí con lo que tengo que hacer y estoy lista. Creo que vale la pena como darse ese tiempo de desarrollo en vez de apurarse y sacar algo, definitivamente, que Ujú. después no va a poder seguir o va a tener que cambiar demasiado. Así que eso nomás, les voy a pasar la presentación con el resto de los slides, que es básicamente cómo hacemos un episodio del hilo por semana y cómo escogemos las voces y todo eso para que lo puedan ver y también ojalá eso sea útil y eso, gracias. Gracias por quedarse 2 horas conmigo, escuchándome. No, Lo por siento. favor, Silvia. Gracias a vos. Súper, súper interesante. Acá ya llegan algunos comentarios. Ahí Milagros manda una pequeña encuesta que siempre ahí se escribe de forma bastante espontánea. Después te pasamos algunas imágenes de la Gracias. encuesta. No sé, acá te agradecen, Dana, bueno, varios van escribiendo acá en el chat. Muchas gracias, Silvia. Hay algunas preguntas que, bueno, después las retomaremos en las próximas Ya. clases. Y bueno, escuchen el hilo, escuchen, Adelante ¿cómo se también. llama el otro que hicieron? ¿Péndulo? No. Péndulo, sí, es bien específico de las El voto selecciones, latino, ¿no? pero puede ser, sí, el voto latino, pero creo que es un buen referente si alguien está pensando en hacer una serie previa a alguna elección o Ujú. enfocada en un tipo de votante, creo que es un buen referente, sí. Es importante, es verdad, hay una pregunta ahí que te comenté hace un rato, que hay que Sí. fijarse, ¿no? Que el tema no se muera al día siguiente y demás. Todo Ujú. eso del lado de la producción siempre es importante. Pero Sí. del lado de la escucha, decíamos antes, creo que antes de que se conecten, cuando hablábamos Mm. con Silvia, escuchen podcast, escuchen todo. Algunas cosas quedan viejas, no importa, escúchenlas igual porque Sí, sirven. Sirve para aprender de lo bueno, de lo malo, de lo más o menos. Les va a totalmente. disparar ideas. Así que Ujú. escuchen los podcasts del hilo, escuchen Central y también escuchen otras cosas. Incluso aquellas que parezcan que se quedaron viejas, pero que Mm. seguramente les sirve para alimentar ahí las ideas y la curiosidad. Así que bueno, Silvia, mil gracias. Gracias, Gracias a muchas todas y gracias. todos. Les vamos a mandar unas preguntitas como la semana pasada o algún tipo de ejercicio, pero muy chiquito. Y no se olviden de escuchar los podcasts que recomendó Pablo Fischer para la próxima semana, que vamos a hablar un poco más sobre podcasts y buenas y tal vez no tan buenas prácticas en el mundo de los podcasts. Nos vemos la semana que viene, gente. Gracias. Gracias, un Chao, gusto. Silvia. Muchas gracias. Chao, suerte, Gracias, chao. chao. Muy bien. Em, cortamos la grabación. Milagro, ¿la podés cortar vos? Porque no encuentro el botón. Yo voy a quedar en las penumbras, perdón. Poco encuentro. Acá. No encuentro Detener. mi mouse.